Dr. Marco Antonio León Fernández. Aportaciones del jurista mexicano Ignacio Luis Vallarta al sistema jurídico nacional. Voy a empezar por señalar, y sobre todo para todos nosotros que somos abogados litigantes y amantes del derecho, no solamente la aportación jurídica de nuestro homenajeado, sino también aquellos datos generales. Voy a empezar por los datos generales. Nuestro homenajeado nació en San Juan de Teúl, Jalisco, el 25 de agosto de 1830. Sus padres fueron Ignacio Vallarta, abogado, su madre Isabel Ogazón. Bien, posteriormente señalaré los estudios realizados por nuestro homenajeado. Estudia en el Seminario Conciliar de Guadalajara, fíjense, latín y filosofía. El bachillerato en filosofía en la Universidad Nacional de Guadalajara. En el Instituto del Estado y en la Universidad Nacional de Guadalajara inicia los estudios de la carrera de abogado, aprobando el primero, segundo y tercer curso de jurisprudencia práctica, ¿sí? Lo que desafortunadamente en nuestro tiempo actual hace falta mucho en las universidades de toda la República. El 22 de diciembre de 1854 recibe el título de licenciado en Derecho, aunque para algunos autores la fecha es el 30 de diciembre de 1854. Este es otro punto importante. En aquellos años se estudiaba en diciembre y los exámenes eran el 24 y el 31. A mí, a un servidor en la Universidad Nacional Autónoma de México, en mi época de estudiante, que hace muchos años, todavía los semestres se terminaban en diciembre, ¿sí? Y habían exámenes el 24 y el 31. Fue maestro de Derecho Natural de Gentes, de Historia y de Economía Política. Otra etapa del ilustre homenajeado es que en 1856 fue electo diputado por su estado, Jalisco, al Congreso Constituyente. En 1858 fue secretario particular del gobernador de Jalisco. Colaboró en el Boletín del Ejército Federal con sus tesis que defendían a los liberales, atacando con firmeza al clero por su participación directa en la Guerra de Reforma. Fue ministro del Tribunal Superior de Justicia de su estado. En 1868, Vallarta fue nombrado secretario de Gobernación. En 1876, el presidente Porfirio Díaz lo integra a su gabinete como secretario de Relaciones Exteriores. Fue presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de 1877 a 1882, emitiendo sus famosos votos. Estos tratan sobre puntos de derecho constitucional, interpretando a la Constitución de 1857, de la cual fue parte fundamental en su redacción. En 1882, Vallarta presentó su renuncia a la presidencia de la Corte, retirándose al ejercicio privado de su profesión. Bien, es importante, muere en la Ciudad de México el 31 de diciembre de 1893. Bien, sus aportaciones ya al mundo jurídico. En lo administrativo, el 4 de octubre de 1871, suspende por 6 meses el pago de la deuda pública. En lo educativo, el 24 de abril de 1873, promulgó la obligatoriedad de la instrucción primaria en su estado. En agosto de 1873, instala la Escuela Práctica de Agricultura en el ex convento de Zapopan. En lo jurídico, viene la parte fundamental y medular de mi plática, de mi ponencia. Como había dicho anteriormente,
fue presidente de la Suprema Corte de Justicia, interpreta la Constitución de 1857, ahí tengo un error, puse 1977, mediante sus famosos votos. Bueno, todos nos equivocamos. Y aspectos importantes de su aportación jurídica: la justiciabilidad de las cuestiones político-electorales en los votos de Ignacio Luis Vallarta, consecuencias de la tesis de incompetencia de origen, diferencias entre legitimidad y competencia, el enfrentamiento en las posiciones constitucionales de Iglesias y Vallarta, la relatividad de los efectos del juicio de amparo como obstáculo a las garantías de los derechos políticos. Bien, fíjense, antes de empezar a explicar las aportaciones jurídicas, que es la segunda parte y la parte final de mi ponencia, quiero resaltar y hacer algunos comentarios. Empecé con los datos generales, con los estudios realizados, la importancia de aquel entonces de quienes llegaban a ser presidentes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Personas calificadas, estudiadas en latín, en filosofía, en derecho, en justicia práctica, y el cúmulo de aportaciones dentro de la administración pública, teniendo cargos tan relevantes como el de secretario de Relaciones Exteriores, el de secretario de Gobernación, ¿sí? Y es importante señalar que él en su momento tuvo que renunciar al cargo de secretario de Gobernación para poder arribar a ser presidente de la Suprema Corte. Para Ignacio Luis Vallarta era muy importante separar la magistratura de la política. Eso es importante señalar en mi ponencia, porque en nuestros tiempos es de lo que estamos careciendo. Y ustedes lo saben muy bien, porque saben perfectamente quiénes están llegando a nuestro máximo tribunal. Personas que no tienen la carrera judicial, personas que no tienen el conocimiento jurídico, tienen otra carrera, que todos ustedes saben. Bien. ¿Cuáles son las aportaciones del jurista mexicano Ignacio Luis Vallarta? Hablaba de la justiciabilidad, ¿sí? Aquí es importante, voy a hacer un recorrido histórico, ¿sí?, de esos años, y estamos hablando de 1871, 1874, la época del porfiriato y la época del presidente Juárez. El amparo de Morelos, decidido por José María Iglesias el 11 de abril de 1874, fue consecuencia de una serie de precedentes que en su mayoría coincidían en lo sustancial con el caso de Morelos, magistralmente argumentado por Iglesias. Fíjense, a partir de la restauración de la República, la Suprema Corte de Justicia tuvo conocimiento de múltiples casos que afectaban la legitimidad de las autoridades, tanto municipales como que afectaban la legitimidad de las autoridades estatales. Entre otros, Ezequiel Montes cita los casos fallidos el 17 de marzo y el 29 de julio de 1871, donde la Corte examinó, fíjese, la legitimidad de los ayuntamientos de Pachuca y la Ciudad de México respectivamente. Asimismo, en el capítulo segundo ya se hizo referencia a los múltiples casos ocurridos durante los años de 1872 y 1873, en los cuales la Suprema Corte comienza a perfilar la teoría de incompetencia de origen. Esto grábenselo. Paradójicamente, esta no fue auspiciada en sus inicios por Iglesias, sino por Sebastián Lerdo de Tejada, cuando fungía como presidente de dicho tribunal. Fíjese de qué otro autor estamos hablando, ¿sí? En estos casos, pioneros de la incompetencia de origen centraron su atención en violaciones a las constituciones de los estados por vía de la integración de sus órganos de gobierno,
de la calificación de sus elecciones o del proceso de reforma de dichas constituciones. Nunca se pretendió desde los inicios contabilizar los votos de una elección o determinar violaciones cometidas en una jornada electoral mediante la tesis de incompetencia de origen. En los casos de 1872, por ejemplo, la violación sustancial que se pretende subsanar a través de la tesis de incompetencia de origen era el procedimiento de reforma constitucional de los estados afectados y no incursionan en las cuestiones políticas de los mismos. Estas características es fundamental para entender la motivación de José María Iglesias en el desarrollo de la tesis. Siempre que haya una violación sustancial a algún precepto constitucional, tanto estatal como federal, el mandato de autoridad competente se transforma en la autoridad de facto. Este punto es particularmente interesante ya que en la actualidad la Suprema Corte de Justicia no reconoce competencia para el control de la constitucionalidad de los códigos políticos fundamentales de los estados, es decir, que el juicio de amparo no procede contra violaciones que afecten la constitución de un estado, divorciando así el régimen constitucional local del federal. Seguramente un deseo mayor de la tesis de incompetencia de origen hubiera afinado esta integración constitucional, ya que su separación ha propiciado la indefensión de muchos aspectos básicos en el territorio de los estados. A partir de la decisión en el amparo de Morelos, ¿Me congela un minuto? Sí. Sí. el distrito de Chihuahua, el 16 de febrero de 1870. En este caso, se declaró incompetente Por esta... ¿Tenemos señal? Bueno, nosotros sí nos escuchamos. A ver, vemos. Aunque nos falta la voz. Su micrófono, doctor, se deshabilitó. Gracias. Ya me escuchan, ¿no? Me quedé entonces, en este caso se declaró incompetente el presunto presidente municipal, Juan N. Romero, de la ciudad capital de esa entidad, por no haber formado protesta constitucional en contravención al artículo 121 de la Carta Estatal y por no haber demostrado que obtuvo la mayoría de los sufragios. Particularmente interesante resulta el amparo Santos Peláez, decidido por la Suprema Corte en su sesión del 11 de noviembre de 1878. Este caso fue decidido por unanimidad, incluido a Ignacio L. Vallarta como presidente de la Corte, y resolvió con base a la tesis de incompetencia de origen que procedía a amparar y proteger al quejoso contra las multas que el gobierno del Distrito Federal exigía. Las autoridades de esa entidad, al no estar electas, popularmente contravenían el texto constitucional establecido en el artículo 72, fracción 11ª, en el sentido de que todas las autoridades del país debían ser electas popularmente, siendo desde entonces el gobernador del Distrito Federal un cargo de designación presidencial. Aquí recordemos que en nuestro caso, para el Distrito Federal, ¿sí?, no habían elecciones, quien lo designaba era el titular del Ejecutivo Federal. Esta entidad no contaba con autoridades representativas y, en consecuencia, sus actos debían ser declarados nulos, con fundamento en las tesis de incompetencia de origen. No obstante que Vallarta suscribió esta decisión, que armoniza con las tesis sustentada por Iglesias, el presidente de la Suprema Corte, unos meses después, emitió su voto particular en el amparo León Guzmán, pero la fuerza de su argumentación no tuvo el peso suficiente y aún en este caso, fallado el 23 de agosto de 1878, la Corte decidió por mayoría de votos
la presidencia de la tesis de incompetencia de origen. En el amparo de León Guzmán debe considerarse como un hito dentro de la jurisprudencia mexicana, ya que los hechos y las argumentaciones jurídicas que se relacionan con el caso son tan fascinantes como el entorno político en el que se desarrolló. Quizá la solicitud de desaparición de poderes no era del todo procedente, ya que si existían diputados legítimos y el gobernador lo idóneo hubiera sido plantear una controversia política en el mismo Senado, lo cierto fue que el Senado no ejerció su atribución exclusiva y se declaró incompetente. De esta manera dejó al Estado inerme y abandonado a su propio conflicto, ya que, como lo mencionó el propio León Guzmán, no estaba facultado constitucionalmente como presidente del Tribunal Superior de Justicia para resolver el conflicto político que sufría el Estado de Puebla. Por ello, el presidente del tribunal rompió sus relaciones oficiales con el gobierno y la legislatura local. Ante esta situación, el gobernador, al no ser reconocido como tal en ulteriores promociones judiciales, denunció ante la pretendida legislatura de esa entidad para que se fincara responsabilidades al presidente del tribunal, lo cual se oficializó y se instituyó causa en su contra en la sección del gran jurado de la propia legislatura. El ministro Ezequiel Montes formuló la ponencia que sería aprobada por la mayoría del Pleno. En dicha ponencia, Montes se circunscribe al hecho de que 8 diputados propietarios no constituyen la mayoría de 19 y que los suplentes no pueden ser llamados a existir los propietarios, ya que la suplencia solo opera en el momento de la falta absoluta del propietario, de tal manera que esa agrupación de diputados propietarios y suplentes autoridad competente para resolver sobre la responsabilidad del presidente del Tribunal Superior de Justicia. Con esta resolución aprobada y mayoritariamente hubo 2 votos particulares, el de Ignacio L. Vallarta y el del ministro Juan M. Vázquez. El voto de este último se refirió a que la Cámara de Senadores, la competente para decidir para la legitimidad de los poderes de un Estado, por lo que no era competencia de la Corte el caso planteado por León Guzmán. El punto segundo, consecuencias de la incompetencia de origen de Ignacio L. Vallarta. Por su parte, Luis Vallarta sostuvo una opinión catastrófica en relación a las consecuencias que tendría una decisión que declararse incompetente a las autoridades de un Estado. Inició su voto con la apreciación de que era principio del juicio de amparo el establecido en el artículo 26 de la ley de 1869, por el cual solo debía beneficiar a las partes que hubieran litigado, es decir, que el juicio tenía exclusivamente efectos interpartes. En el caso Guzmán, no favorecía o perjudicaría solo al quejoso, sino que comprometía la suerte de un Estado y afectaba el porvenir de todos los habitantes, por lo que sus efectos necesariamente eran erga omnes. Para Vallarta, la frase de incompetencia de origen no era una expresión desafortunada para designar la ilegitimidad y forzarla a incorporarse dentro del texto del artículo 16 constitucional. Su desagrado hacia la tesis resultó obvia, pues en su voto expresó con términos vehementes sus sentimientos, lo cual no deja de llamar la atención porque Vallarta se mostró en el resto de sus votos y de su obra jurídica como una objetividad y reducción nunca imbuida de exageraciones o sentimientos. Así consideró, por ejemplo, que el poder de juzgar sobre la legitimidad era anárquico y monstruoso, pero ejercida desde el agente de policía con el fin de averiguar esa autoridad competente para prender a un ladrón hasta el Congreso de la Unión para determinar su competencia al votar por una ley, refiriéndose al amparo de Morelos, el cual atacó con todas sus fuerzas en 1874, lo califica como revolucionario y lo equipara a un pronunciamiento que implica la declaración de guerra entre gobernantes y gobernados. De esta manera, Vallarta expresó con calificativos superlativos su opinión sobre la obra de Iglesias.
Las facultades del Poder Judicial Federal en los votos de Vallarta. Vallarta se ve influido, fíjese, por John Marshall en el método discursivo. Todos sabemos quién es John Marshall. Aplicando el método socrático, siempre redujo una serie de preguntas. El contenido de los problemas jurídicos que se plantean en este caso, de la misma manera que Marshall aborda en su caso Marbury y Madison en 1803 en los Estados Unidos de Norteamérica. Un caso estudiado por todos nosotros en la materia de constitucional y derechos humanos. En el amparo León Guzmán, la pregunta clave que planteó Vallarta en su voto era, fíjese, ¿tienen los tribunales federales la facultad de examinar y calificar la legitimidad de las autoridades de los estados a fin de deducir su calificación, su competencia o incompetencia? La Suprema Corte contestó, Vallarta no tiene más facultades que la propia Constitución expresamente le concede, y la misma en su artículo 117 no expresa que la Suprema Corte tuviera facultad para revisar los títulos de legitimidad de las autoridades locales. Aunque Vallarta concede que la Corte es el supremo intérprete del texto constitucional, esto es, para él implicaba, tal como lo sostuvo el más alto tribunal de los Estados Unidos durante los 60 años del presente siglo, que la Corte decidía discrecionalmente hasta dónde podía llegar sus atribuciones. En este punto, Vallarta también se apartó de la tesis de Iglesias, particularmente del estudio constitucional, escrito por él sobre las facultades de la Suprema Corte. Según la distribución de competencias de nuestra Constitución dentro del sistema federal, Vallarta dedujo el concepto de que, al no estar confiado el análisis de legitimidad a ninguno de los órganos federales, correspondía en consecuencia a los estados realizarlo. La federación, en cambio, sí estaba facultada para revisar la competencia, con fundamento en el artículo 16 constitucional. Diferencias entre legitimidad y competencia. Vallarta se basa en los detractores de Iglesias, Manuel Siliceo, fíjese nada más, para negar la relación causal que el promotor de la tesis de incompetencia de origen vio entre legitimidad y competencia contra Iglesias. Vallarta sostiene que la legitimidad se deriva de un nombramiento o de una elección, y es un concepto atribuible solo a las personas que les impone el carácter de autoridad, mientras que la competencia mira exclusivamente a las atribuciones de la ley, le otorga a cada autoridad, es pues el ámbito de funciones y facultades que las autoridades ejercen por disposición legal. En su voto, Vallarta refiere que esta diferencia es tan antigua como las leyes de las partidas. Con base en José María Lozano, analizó el artículo 16 constitucional y concluyó que el objetivo de tal precepto era el de garantizar la seguridad de las personas. La motivación del artículo consistió en evitar de la manera bárbara y salvaje en que algunas ocasiones se habían hecho las expresiones, intenciones no satisfechas en nuestro país desde 1857. Como complemento de esta diferencia, negó Vallarta que el amparo de León Guzmán sea distinto al amparo de Morelos, a pesar de que los alegatos formulados por el representante de León Guzmán para diferenciar con el caso de Morelos admite que hay recuerdos poco gratos de ese amparo. Vallarta consideró que en ambos casos eran comunes, puesto que partían del principio de esta relación causal que él negaba. Ambos se basaban en la calificación de ilegitimidad a las autoridades que combatían para deducir así su incompetencia constitucional. Para ello, a pesar de que el amparo Guzmán no disputa la validez de una elección o irrevocabilidad de las decisiones de los colegios electorales como el de Morelos,
A ambos casos los unía la implicación de la legitimidad es condición prueba de la competencia. Sin duda, el amparo constituyó la expresión inicial de la tesis vallarteana de Vallarta sobre incompetencia de origen. Fue el caso de Salvador Donde, planteado al final de la carrera judicial de Vallarta en 1872, cuando el presidente de la Suprema Corte delimitó extensamente la argumentación contra esta tesis, basándose fundamentalmente en las ideas, fíjese nada más, de Roger Taney, en el caso Luther Best Borden, contraponiendo la tesis de incompetencia de origen, la correspondiente a no justiciabilidad de las cuestiones políticas. Los hechos del amparo Donde son los siguientes. En el mes de julio de 1975 se convocan elecciones para gobernar en el estado de Campeche, resultando electo Joaquín Baranda para cubrir el periodo 16 de septiembre de 1875 a 1879. El enfrentamiento de las posiciones constitucionales de Iglesia y Vallarta. Uno de los enfrentamientos más enconados que se registra en nuestra historia constitucional se da precisamente en las tesis esbozadas por dos jurisconsultos mexicanos. Fíjense nada más, José María Iglesias e Ignacio Luis Vallarta. La polémica tiene una duración de casi una década y la concluye Vallarta cuando Iglesias se retira de los terrenos jurídicos y políticos, y de ahí en adelante los tratadistas de derecho constitucional consideran que Vallarta puso fin al debate basándose en sus votos y opiniones de tratadistas de la época porfiriana. Sin embargo, la interrupción del acalorado debate constitucional tuvo como consecuencia que a la fecha no estén plenamente protegidos los derechos políticos de los mexicanos, pues lejos de encontrar una positiva solución a la controversia, esta se suspendió de tajo debido fundamentalmente a que en ella iba implícita la condena al grupo tustepecano en el que colaboró estrechamente Vallarta y que cabezó el dictador Porfirio Díaz. Al fin de contrastar las posiciones de Iglesias y Vallarta, se hace necesario acudir básicamente al estudio constitucional y sobre facultades de la Corte, que publicó José María Iglesias en 1874, y los votos de Vallarta, que como presidente de la Suprema Corte de Justicia dio en los negocios relativos a la materia denominada la incompetencia de origen. Para Iglesias, la cuestión se reducía en esencia a resolver si cabían en las facultades de la Corte de Justicia examinar en los casos de que existiera violaciones a la Constitución, la legitimidad de las autoridades, el hecho de que Iglesias hubiera señalado que esa facultad no se aplicaba a todos los casos, induce a considerar que únicamente se aplicaba a los casos donde se violaba la Constitución, y este hecho se presentaba ante la Suprema Corte por vía de amparo. Pero fundamentar constitucionalmente su tesis Iglesias se basó en el artículo 16, relativo a la autoridad competente, y el artículo 10, que facultaba a los tribunales de la Federación para resolver toda controversia que se suscitara por leyes o actos de cualquier autoridad que violaran las garantías individuales o derechos fundamentales. Del cotejo de estos dos artículos de la Constitución, Iglesias concluyó: la Suprema Corte de Justicia debía resolver las controversias que por vía de amparo se suscitaran contra leyes o actos de autoridad que violaran las garantías individuales o derechos fundamentales cuando esa autoridad se niegue el carácter de competente. Para Iglesias, competencia y legitimidad eran ciertamente dos conceptos diversos, pero tan íntimamente ligados entre sí que el primero nunca podía existir sin el segundo, por lo que los funcionarios que tuvieran título legítimo no podían ser que los funcionarios que no tuvieran título legítimo no podían ser competentes en ningún caso. ¿Sí? Una autoridad era legítima
cuando fuera nombrada conforme a las leyes vigentes por los que se debía caber el juicio de amparo para combatir las falsas autoridades, las ilegítimas, las usurpadoras, para que cesen de las funciones quien no les compete. ¿Les recuerda algún caso similar actualmente en nuestra Suprema Corte? Para Iglesias, la Suprema Corte era competente para otorgar el amparo en contra de cualquier acto o autoridad que violara las garantías individuales. Y en el caso de los estados, no se atentaba contra su soberanía cuando atendía un asunto en contra de las autoridades locales, sino que estas ilegítimas se debían siempre anteponer a los derechos del hombre y al respeto irrestricto de la Constitución, misma que se debía ser respetada incluso por colegios electorales. Los estados tenían su soberanía de acuerdo con Iglesias, la obligación de adoptar para su régimen interior la forma de gobierno republicana, representativa y popular. Cualquier infracción a este principio justificaba la intervención de la Suprema Corte, de acuerdo con lo consignado en el artículo 41. La Constitución política podía ser incluso infringida por la Constitución estatal o por las acciones de los poderes locales. En virtud del Pacto Federal, los poderes de la Unión tendrían el derecho de exigir el respeto al Código Fundamental del país, ya que la soberanía de los estados, limitada por la Ley Suprema, según establecía el artículo 126. La argumentación anterior de Iglesias demuestra que cuando existe una violación a la Constitución, los poderes de la Unión están facultados para intervenir en las entidades federativas, y el pretender evitarlo a través de una supuesta violación a la soberanía no es sino un subterfugio carente de fundamento jurídico. Recordó el hecho de que tanto el Ejecutivo como el Legislativo tradicionalmente han intervenido en los estados cuando se considera violentado el Pacto Federal, como sucedió en Yucatán y Coahuila en 1873. Iglesias puntualizó que la Suprema Corte jamás incurría en el absurdo de creer que en este caprichoso arbitrio considerar y declarar la ilegitimidad de las autoridades de los estados. La doctrina Iglesias se redujo a considerar que la Corte estaba facultada a desconocer como legítima autoridad de un estado cuando estuviera funcionando sin que haya sido elevada al poder en virtud del voto popular, por no haber habido elecciones, debiendo haberlas cuando en las elecciones habidas se hubieran infringido la Constitución Federal o cuando en ellas no se hubieran procedido en los términos establecidos por las constituciones locales de los estados. No obstante lo anterior, Iglesias acudió al derecho comparado y después de argumentar que la Suprema Corte de los Estados Unidos tenía la máxima facultad que la Corte mexicana, no le era dable examinar la legitimidad de las autoridades de los estados ni hacer declaración general alguna, aunque estuviera en necesidad de considerar los fundamentos de sus fallos en los considerandos de sus sentencias, puesto que sus resoluciones tenían validez en relación al caso controvertido. Por lo tanto, no debía causar alarma la doctrina sostenida por la Corte de Iglesias, cuyo único objeto era proteger a los mexicanos de las violaciones a sus garantías cometidas por autoridades ilegítimas y por tanto incompetentes. Para Ignacio Vallarta, después de fracasar el querer cambiar la tesis de incompetencia de origen, en el caso presentado en la Corte de 1878, una vez consolidado en la presidencia de este alto tribunal, presentó nuevamente su posición, haciendo hincapié que en los casos de incompetencia de origen planteaban cuestiones políticas y no constituían una controversia judicial. Para fundamentar su postura, adoptó los argumentos en boga en los Estados Unidos en ese entonces, que como se ha visto, fueron posteriormente superados. Aun cuando Vallarta omitió mencionar a Taney, presidente de la Corte norteamericana, en virtud del desprestigio que sufrió al resolver a favor de la esclavitud en los Estados Unidos, adoptó sus argumentos al señalar que es una regla bien definida y universalmente aceptada
la jurisprudencia de aquel país, Estados Unidos, que los tribunales no podían conocer cuestiones políticas. Posteriormente manifestó en forma tremendista que de reconocerse las tesis esbozadas por Iglesias, arribaría a la anarquía debido a que en pocas administraciones resistirían el examen de sus títulos. Mencionó incluso la convocatoria tustepescana de 1976, sin referirse a Porfirio Díaz. Asimismo, indicó que el artículo 16 tenía por objetivo proteger los individuos mediante un juicio de amparo de la violación de sus garantías individuales, y de adaptarse la tesis Iglesias se tendrían dos juicios muy complejos: el decreto de violación a la garantía individual y el relativo al examen de legitimidad de la autoridad concluyente, que lo anterior sería sacrificar los derechos personales del hombre al interés transitorio de las cuestiones políticas. En relación con el debate sobre la incompetencia de origen, Vallarta consideró que le era forzoso, indiscriminable, tomar una parte polémica, de lo que con gusto me excusaría. Abandonando el tema, consideró que estas cuestiones no interesaban a un litigante, sino que comprometían la suerte de un Estado y afectaban el porvenir de las condiciones de todos, trascendiendo a la unión misma aquellas cuestiones políticas que no debían revestir forma de una controversia judicial. Según Vallarta, el hecho de involucrar al Poder Judicial en cuestiones políticas hacía que perdiera dicho poder la majestad de sus funciones, y se vio en problemas para refutar la tesis de José María Iglesias, reforzada por Jacinto Pallares. Fíjese nada más, otro de los grandes, en el sentido de que un país sin leyes y no de hechos consumados no son posiblemente constitucionalmente la autoridad de hecho. De acuerdo a Vallarta, existían disposiciones constitucionales que rehabilitaban a ciertas autoridades de origen espurio. Sin embargo, no incursionó en este asunto, ya que al abordar estos temas le hubiera significado traspasar los límites que él mismo se impuso. Vallarta aceptó la tesis de que todo mexicano tiene el derecho de ser gobernado, sino por autoridades legítimas. Sin embargo, consideró que ese derecho no puede hacerse efectivo en el amparo, sino en la vía y forma determinadas en las leyes, ya que el ciudadano que considere legítimo a un presidente o un congreso, un gobernador o una legislatura, no debía ir a los tribunales a entablar una demanda contra ellos, aunque esa demanda sea de amparo, sino debía ocurrir al colegio electoral, que revisaba y computaba los votos, que apreciaba las causas relativas a la elección, que resolvía en definitiva y finalmente su validez del acto político. De acuerdo con el autor, si ese colegio declara una elección válida, tal declaración era res judicata en el orden político y no podía después atacarse. Así como no se combate una sentencia ejecutoriada, por más injusta que sea, ya que en lo político, como en lo judicial, debía haber decisiones que no podían discutirse ni revisarse para evitar resquebrajar los cimientos del orden social. Por lo tanto, quien considere legítima alguna de las autoridades podía probarlo ante quien las designara, pero no podía acudir ante la Suprema Corte queriendo rendir dicha prueba aún sin oír a la autoridad acusada. Y esto no solo porque se le remueva, sino hasta que se nulifique todos sus actos. Con su lógica ad absurdum, Vallarta presentó hipótesis juzgadas correctamente la sociedad, lo cual era monstruoso, absurdo, quiera sea el criterio. ¿Perdimos comunicación? Perdón, sí,
Sí, según Vallarta, bueno, es interesante señalar que la argumentación en contra de la interpretación de la incompetencia de origen por parte de Vallarta se fundó en el hecho de que la Corte no debía intervenir en cuestiones políticas, siendo que la tesis utilizada por Vallarta para darle congruencia a su posición fueron ciertamente políticas. No obstante él exhortó en sus votos a que no se confundiera lo judicial con lo político. Manifestó que la teoría de la incompetencia de origen no solo conspira contra el gobierno, sino atenta contra los particulares cuyos derechos adquiridos nulifica. Él es la prueba palpitante de que el principio que invoca llega a su desarrollo lógico hasta la anarquía. Según Vallarta, esta tesis castiga al país que ha sufrido un gobierno ilegítimo, condenándolo a la perpetua anarquía. Subvierte el orden social y llega a sus consecuencias hasta negar la soberanía popular. Critica a Iglesias por el hecho de haber traducido al español el término validity como legitimidad, que en el caso referido por el historiador Ken, sin embargo, si se consulta el diccionario de derecho, se podría concluir que efectivamente validity es sinónimo de legitimidad. Asimismo, Vallarta manifiesta que Ken condenó la tesis que equiparó la competencia con legitimidad, pues la autoridad competente se toma en sentido personal por el funcionario público a quien corresponde conocer o tratar un asunto, y de decidirlo hasta ahí llegaría la argumentación de Vallarta, en virtud de que él no pretendió profundizar las cuestiones de la legitimación. Sin embargo, si también acudimos al diccionario de la Real Academia Española, leeremos lo siguiente: legítimo conforme a las leyes. Vallarta conocía el peso que tenía como presidente de la Corte, debido a su composición, por la cual afirmó con plena seguridad que algún día se vería con sorpresa como principios fundamentales con los que él sostenía pudieron haber ido desconocidos por publicistas distinguidos, jueces ilustrados, personas honorables como los que dieron autoridad y prestigio a la tesis, a la teoría de la incompetencia de origen. De acuerdo con Vallarta, la incompetencia de origen niega al pueblo el derecho de darse un gobierno una vez que se ha roto la tradición constitucional de la legitimidad, dado que dicha tesis convierte al amparo en un arma de partido, prostituyéndolo y desautorizándolo. Consideró haber cumplido con el deber de fijar en la jurisprudencia constitucional sus tesis sobre materias tan graves y tan trascendentales como son los juicios que se presentaron en el más alto tribunal relativos a la incompetencia de origen. Sin embargo, Vallarta en ningún momento abordó el asunto relativo a la violación de la Constitución Federal por las constituciones locales o leyes federales en materia electoral, como tampoco exploró la supuesta diferencia entre garantía individual y derechos políticos, lo cual provocó que desde ese momento se obstaculizara el desarrollo de una intervención adecuada al Poder Judicial en materia política, cuando sus violados los derechos ciudadanos políticos establecidos en la Constitución de la República. Y finalmente, la relatividad a los efectos jurídicos del amparo como obstáculo a la garantía de los derechos políticos. El desarrollo del juicio de amparo en nuestro derecho constitucional ha habido a raíces propias, así como la adecuación de sistemas jurídicos extranjeros, uno de los aspectos en el denominado principio de la relatividad, que exige que rige los efectos de las sentencias recaídas en los juicios de amparo. El principio conocido como la fórmula Otero nace con el juicio de amparo. Su primera expresión legislativa lo constituye el artículo 25 del Acta de Reforma de 1847, promovida por el diputado Mariano Otero, y que a la letra decía: los tribunales de la Federación ampararán a cualquier habitante de la República en el ejercicio y conservación de los derechos que le concede esta Constitución y las leyes constitucionales contra todo ataque de los poderes legislativo, ejecutivo, ya de la Federación, ya de los estados, limitándose dichos tribunales a impartir su protección en el caso particular
sobre que verse el proceso, sin hacer ninguna declaración general respecto a la ley o del acto que la motiva. Esta primera expresión constitucional de nuestro juicio de amparo y los efectos de sus sentencias fueron posteriormente recogidos y adoptados en el Congreso Constituyente de 1856 y 1857, en la sesión del 28 de octubre del primer año, donde Ponciano Arriaga apologizó sobre la relatividad de las sentencias, tratando de evitar que los tribunales fuesen un palenque abierto a dichas funestas sobre la soberanía de los estados y a la federación. A partir de entonces, la fórmula Otero ha sido un principio inamovible en nuestro juicio de amparo. Fuera de estas referencias, Otero mismo no nos legó la explicación doctrinal de su célebre fórmula, y dentro de su obra compilada existen solo interesantes discursos de su integración y forma de designación. No obstante, es reconocida la influencia, fíjese, de Alexis de Tocqueville sobre Otero. El revolucionario francés visitó repetidas ocasiones Estados Unidos con el objeto inicial de escribir sobre el sistema penitenciario de ese país, pero acabó escribiendo la primera obra política y social sobre Estados Unidos. En el capítulo 6, volumen primero de la democracia en América, publicado hacia 1835, Tocqueville señaló las características definitivas del Poder Judicial de América y sistematizó en tres. El Poder Judicial de los Estados Unidos es un poder que arbitra los intereses de las partes contendientes, es decir, no entra al examen de las leyes o forma hipotética, sino solo en ocasión que surja una controversia concreta. El Poder Judicial se pronuncia solo en los casos específicos y no dicta principios generales. Su argumentación versa exclusivamente sobre el debate planteado y el caso sometido a su concesión. El Poder Judicial solo actúa cuando se le hace su conocimiento a un caso, no puede actuar en consecuencia oficiosamente y solo analiza el contenido de una ley hasta que una controversia se le ha sometida por leyes. Aunque el propio Tocqueville acepta las características mencionadas, puede ser comunes a algunos tribunales europeos. En sus obras no deja de mencionar la peculiaridad de los jueces norteamericanos, a quienes repetidamente considera como funcionarios públicos que tienen que decidir los eventos políticos del día y que están llamados a resolver ineludiblemente la cuestión política. Para Tocqueville, la diferencia entre el Poder Judicial de los Estados Unidos de América y los demás del mundo están en que las decisiones del primero siempre han de descansar en la Constitución y no solo en las leyes, observando para ello el control constitucional hacia las leyes y los actos, tanto del gobierno federal como del gobierno locales, de tal manera que al contar con Estados Unidos con la única y primera constitución en sentido moderno, se alejaba de las paradigmas representadas por Francia e Inglaterra. En ese sentido, la Constitución de Estados Unidos de América representa una fase intermedia entre leyes fundamentales de Francia e Inglaterra. Sí. La Constitución en Francia es inmutable y en Inglaterra, por ser tan mutables, es inexistente. La Constitución de Estados Unidos de América, en cambio, es mutable a través de un procedimiento rígido, y este carácter le imprime al Poder Judicial una naturaleza distinta, pues le permite ejercer la facultad de anular las leyes inconstitucionales con facilidad de violentar ningún otro principio constitucional. Tocqueville ejemplifica su punto de vista mencionando que si dicho poder de judicial rivière se le otorgara al juez francés, que no existía la facultad de reformar la Constitución, dicho poder judicial se convertía en un constituyente, contradiciendo los principios políticos de ese país. En Inglaterra, dicha facultad, según Tocqueville, había conflicto entre el Parlamento y los tribunales, pues solo a aquel se le reconoce la facultad de anular una ley,
de sus propias leyes. En cambio, en Estados Unidos la Constitución gobierna al legislador así como al ciudadano común y al ser supremo. No puede ser modificada por otra ley, de tal manera que cuando una ley contravenga la Constitución puede ser anulada o por los tribunales. Pocas leyes escapan al escrutinio judicial debido a que necesariamente se somete a su consideración por afectar los intereses de particulares. Cuando un juez declara inconstitucional una ley y no la aplica al caso concreto, esa ley pierde su porción de fuerza moral. Bien. Para finalizar, únicamente quisiera agregar algunos puntos importantes de lo que para un servidor, nuestro jurista homenajeado, Ignacio Luis Vallarta, tuvo, además de los aspectos importantes que he mencionado, como son el haber sido una parte importante en el escrito de la Constitución de 1857, en formular los primeros conceptos de amparo. También es importante mencionar, él formuló los requisitos para conformar la jurisprudencia en nuestro sistema mexicano. Elaboró, como dije anteriormente, uno de los primeros conceptos de amparo. Él forma y estructura una metodología en las sentencias de amparo. Es considerado uno de los mejores momentos que ha tenido nuestra Suprema Corte de Justicia de la Unión cuando él fue presidente. Si ustedes se dieron cuenta a lo largo de toda la descripción que mencioné, cómo es importante mencionar, entre líneas se descubre lo que ahora más que nunca tenemos que defender: un equilibrio entre los poderes en nuestro sistema jurídico, fortalecer nuestras instituciones. Mencioné que él renuncia a ser secretario de Gobernación para hacerse cargo de la presidencia de la Suprema Corte de Justicia y separa la magistratura de la política. En estos tiempos que todos nosotros, estudiosos del derecho, abogados, litigantes, maestros que tenemos el privilegio y la oportunidad y la responsabilidad de impartir cátedra, de formar nuevas generaciones de abogados, es importante señalar esta separación de la magistratura y de la política, de la división de poderes, de la defensa de nuestras instituciones, de la supremacía de nuestra Suprema Corte de Justicia. Síguenos en Facebook y suscríbete a nuestro canal de YouTube, Prescriptia, Revista Jurídica Nacional.